sempre, afrontem el partit de demà, un partit vital per nosaltres. Juguem davant d'un equip que té la confiança pels núvols, que han fet molt bé la feina, que penso que és moment de felicitar-los perquè han fet història. És una temporada històrica del Girona, pel futbol català és magnífic, la temporada de Mitchell, l'entrenador, dels jugadors, estan a un nivell extraordinari. Un equip pràcticament, diríem que gairebé de Champions, gairebé a punt de Champions, un Girona, per tant, donar-los l'enhorabona, i demà juguem contra un equip de nivell Champions. Així els he dit als meus jugadors, que és un partit d'alt nivell, amb una intensitat molt alta, que busquen en atac una cosa molt similar a la que busquem nosaltres, que és la superioritat per dins, que tenen moltíssima mobilitat els 4 que van a dins, en aquell quadrat que fan, que tenen bandes amb un 1 contra 1 fantàstic, un punta d'alt nivell. Bé, doncs per mi és un equip de Champions, no perquè ho digui la classificació, sinó perquè han demostrat el nivell que tenen. Per mi, temporada excepcional del Girona, i demà serà un partit realment complicat per nosaltres. Ramon. Què tal, míster? Més enllà d'aquesta lluita per la segona posició, que sembla que entre vosaltres i el Girona us podeu estar disputant, també recentment hi ha un puntet com de rivalitat, gairebé diria, entre els dos clubs, també per la situació a la classificació. No sé si tu el sents així, si el perceps així, i si també per tu a nivell individual hi ha un punt de repte personal en aquest cos a cos amb Mitchell. Merci. No, sincerament no, però sí que hi ha el repte de la revenja futbolística de la primera volta. Penso que vam haver d'aconseguir molt més en el resultat, perquè penso que en el joc en molts moments vam estar prou bé, però bé, ells van ser molt contundents en molts moments. Nosaltres no vam ajustar bé en moltes situacions aquest quadrat que fan ells a dins, no vam defensar bé l'àrea, i ells van ser molt contundents perquè tenen la capacitat. Amb ells no els hi falta pràcticament res. Tenen cames davant, tenen joc associatiu, defensen molt bé el darrere, són molt dinàmics, i bé, la revenja és com a equip, no a nivell personal ni molt menys. Però sí, ja vaig dir al partit de la primera volta, ho recordàvem ara, que vaig dir que era un rival directe. Els veia molt forts en el joc i tenen un variable que en el món de l'esport és espectacular, canvia les persones, que és la confiança. Tenen la confiança pels núvols i això es demostra. Ho han demostrat, han fet una temporada excepcional. Per tant, no és un repte personal, sinó un repte com a equip d'aquesta revenja futbolística. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Parles de revenja futbolística, tenint en compte la derrota 2-4. Hi ha un punt de reivindicació també, i en aquest sentit, què s'ha de fer diferent perquè aquesta vegada sí pugueu guanyar el Girona? Jo penso que vam estar malament en quant a la defensa d'aquest quadrat, d'aquest 3-4-3, no vam ajustar bé, ens vam equivocar, vam entendre que potser eren marcatges individuals i ens tiràvem enrere. El gol de Miguel, per exemple, és que anem enrere a línia defensiva i això no ho podem permetre. Són situacions que hem analitzat, que ens vam equivocar i que demà volem ajustar. Però tot i així, ells tenen la capacitat per fer-te mal a nivell futbolístic, per banda, per dins, arribades de Yangel, de l'Eix, xuts de fora l'àrea, tenen molta capacitat i dominen moltes facetes del joc. És un gran equip el Girona en aquests moments. Bon dia, Xavi. Bon dia. Laura Brugués, de TV3. Demà al Girona us enfrontareu amb un futbolista que és del Barça, com és l'Eric Garcia, que li ha anat molt bé aquesta temporada. Sembla ser que tu vas resistir que marxés, finalment ell va marxar. Ara en una entrevista ha dit fa pocs dies que evidentment tornarà al Barça al juny perquè és on té contracte. Creus que té lloc al Barça la temporada que ve? Sí, el tenia aquest any. No era la nostra intenció que marxés, però per circumstàncies, per un tema de capacitat de fair play, va haver de marxar. Ja ho vaig explicar en el seu moment. No volia que marxés, Eric. Crec que ens hagués pogut ajudar, però les circumstàncies són les que són. La idea és que torni, sí. Santi. Hola, Xavi. Hola. Santi Vall, en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no entrenarà Vitor Roque. Pel que ens han explicat, està malalt, si comptes amb ell per demà. I després si has pogut parlar amb ell, després de tot el que s'ha parlat aquesta setmana sobre una possible sessió i tot el tema, si has pogut parlar amb ell i si tens una mica més clar què pot passar amb Vitor Roque de cara a la temporada vinent. No, el que pot passar és que es recuperi demà i estigui disponible, que això és el que volem. I si el necessitem, doncs participarà.
De cara al futur decidirem quan acabin aquests 5 partits, però ens queden 5 partits. Vitor Roque, jugador del primer equip del Barça, i ens ajudarà. En el moment que hàgim de parlar és quan s'acabi la temporada, no en aquests moments. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Buen día. Germán Buen día. García, Radio Nacional. Se da la circunstancia de que hoy el Girona podría ser matemáticamente ya equipo de la Champions si pierde el Athletic Club de Bilbao en Getafe. ¿Tú preferirías coger un equipo que ya está clasificado, que era el gran objetivo que tenían, clasificarse para la Champions mañana, con lo que será la euforia y que a lo mejor puede tener un bajón, o bien el equipo que tiene que jugárselo en el campo? Es decir, que el Athletic Club hoy no perdiera en Getafe y que se lo tuviera que jugar. Bueno, pues yo pienso que va a cambiar poca cosa. Ellos saldrán con la mentalidad de ganar, de conseguir esa segunda plaza, que nos la estamos jugando los dos equipos. Pienso que va a variar muy poco independientemente del resultado hoy del Athletic de Bilbao, ¿no? Pienso que hay mucho más en juego. Es la segunda plaza que nos da acceso a la Supercopa. Bien, imagino que no variará nada en su mentalidad para competir mañana. Buena tarde, Xavi, Víctor Buena Navarro tarde. de la cadena COPE, que comentaba, nada más empezar esta rueda de prensa, que el Girona es un equipo Champions para usted, más allá de lo que diga la clasificación. ¿Qué le parece que el año que viene 2 equipos catalanes puedan estar ahí en Champions, sonando el himno de la Champions, en Montjuïc, en el futuro Camp Nou y en Montilivi? Gracias. Pues ya he dicho a tu compañero, ¿no?, que es un orgullo para el fútbol catalán que el Girona esté en estos momentos en Champions, compitiendo contra los mejores. Ha sido candidato a ganar la Liga hasta hace muy poco. Pues la temporada es histórica, felicitarles. Ya he dicho, temporada excepcional de Mitchell, de los futbolistas, de la dirección deportiva. Pienso que han acertado en todo. Y el nivel que han exhibido creo que es fantástico. Alejandro. Sí. Hola, mister. Buena tarde. Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Comentabas antes que en el partido de ida hizo mucho daño el cuadrado del Girona en el centro del campo, ¿no? Que Miguel era un poco indetectable y bueno, lo comentabas por el gol que marcó, ¿no? En ese partido, el centro del campo del Barça fue Frenkie, Gundogan, Pedri. No sé si para el partido de mañana, teniendo en cuenta que el planteamiento del Girona va a ser similar, haría o sería mejor poblar un poco más el centro del campo, o qué retoque habría que hacer allí para que el Girona no tuviera tanta posesión como tuvo en el partido de ida. Gracias. No, ahí yo pienso que lo entendimos mal en cuanto al... más que el cuadrado que íbamos persiguiendo a nivel individual, cosa que no hemos hecho, pero por perfiles de futbolistas íbamos persiguiendo marca individual, y esto es lo que no hay que permitir ni que hay que hacer. Pienso que lo hemos ajustado, hemos entrenado, y mañana ojalá nos salga un buen partido y podamos ajustar ese cuadrado, esa superioridad que busca también el Girona, como nosotros en el tema táctico. Buenas tardes. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Estamos hablando muchos elogios del Girona. No sé si coincides en que en algunas fases del campeonato ha sido de los equipos que mejor espectáculo ha hecho, y si crees que hay muchos jugadores de esa plantilla que te serían muy interesantes o casi titulares en una plantilla como la del Barcelona. Bueno, no lo sé, la verdad. Aquí cambia el contexto, cambia absolutamente en un equipo grande como el Barça, lo estamos viendo. Hay futbolistas que rinden a alto nivel en un equipo como el Girona, que no tiene tanta presión. No es lo mismo jugar en el Girona que jugar en el Barcelona, no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes más tranquilidad, no tienes tanta presión. Es mucho más fácil jugar en un equipo como el Girona que como el Barcelona. Esto es una evidencia y lo hemos visto en diferentes futbolistas, por lo tanto... No lo sé, ahora no sabría qué decirte si se adaptarían aquí, pero que tienen futbolistas de alto nivel, que lo han demostrado, que están prácticamente les falta un pasito para estar en Champions. Han hecho un fútbol muy bueno, muy bueno. Carlos Monfort. Què tal, Xavi? Com estàs? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gigantes. Ara que comença el tram final de temporada, ja comença la rumorologia habitual del mercat de fitxatges. Jo sé que a tu no t'agrada parlar molt de noms, però independentment de tots els noms que van sonant i sonaran, la prioritat és el mig centre? Gràcies. És que no és moment, em sap greu, no contestar-te del que vols, però és que no és el moment de parlar de futuribles. Nosaltres en juguem ara a la segona plaça, queden 5 partits, queda pràcticament un mes, poc menys de temporada, i és el moment de pensar en els jugadors que tenim, que ens han de portar a aquesta segona plaça, que per nosaltres és important de cara a l'any vinent. Albert Hernández. Sí, hola Xavi, aquí. Albert Hernández de Televisión Española. En ese sentido de que mañana os jugáis la segunda plaza, no sé si crees que mañana planteas a tu equipo que es como una final por esa segunda plaza, porque si se pierde luego ya solo hay 4 partidos para intentar que el Girona pinche e intentar recuperarla. No sé si lo planteas como una final también.
Sí, bueno, no es una final, evidentemente nos lo planteamos como algo muy, 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 muy importante, vital para nosotros. No será definitivo, pase lo que pase, pero para nosotros es un partido muy trascendente. Tenemos ganas de competir, ganas de hacerlo bien, y se nos escapó el partido de la primera vuelta. Creo que estuvimos bien en el juego y nos faltó ser más contundentes y ajustar cosas en defensa. Àlex Pintanel. Hola Xavi, buena tarde. Buena tarde. Alex Pintanel de Relevo. Yo te quería preguntar por Lewandowski, no tanto por su futuro, porque además tiene contrato, pero si entiendes las críticas que está recibiendo en las últimas semanas y que se le ponga, no te digo fuera del club, pero que se le ponga como uno de los posibles jugadores que podría salir. Gracias. De entender críticas, pues no sé qué contestarte. Yo la verdad que él tiene que entender si la crítica viene de nosotros, ¿no? De su entrenador, de la dirección deportiva. Esa es la crítica para mí importante, ¿no? Esto es lo que tienes que entender como futbolista y como profesional. Nosotros valoramos mucho la presencia de Robert en el equipo, y de futuro, insisto, le he dicho ahora a tu compañero, decidiremos cuando termine la temporada. David Bernabéu. ¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Muy Bernabéu, buenas. de Sport TV. Por decirlo de alguna manera, el último hit arbitral de estos últimos días es que al Barça le pudieran beneficiar suelta alguna gente en este tramo final para que sea segundo, porque a la Federación le interesa que Barça y Madrid estén en la Supercopa, ¿no? Y van el primero y el segundo. Después de todo lo que habéis pasado en el asunto arbitral, prácticamente desde la primera jornada ante el Getafe, ¿qué te parece que la cancioncilla ahora sea esta? Sí, pero es que no me interesa contestar a rumorologías y opiniones. Y yo respeto todas las opiniones, muchas no las puedo compartir, evidentemente, todas son respetables, pero a partir de aquí estamos en el Barça y todo el mundo habla del Barça, todo el mundo se atreve a opinar, se atreve a juzgarnos, es el Barça. A partir de ahí nosotros haremos nuestro trabajo y ojalá, he dicho siempre, ojalá los árbitros pasen desapercibidos y acierten. Javier Gascón. Hola Xavi, Javier Gascón del Mundo Deportivo. Oriol Romeu vuelve a Girona, donde el año pasado brilló. ¿Qué le ha pasado este año en el Barça para que no haya podido mostrar ese nivel? No sé si es uno de esos jugadores que dices que le ha afectado la presión que hay aquí y no en Girona. No, más que la presión, diría que empezó muy bien, empezó muy bien. Luego sí que es verdad, por situaciones también de molestias físicas, pues ha ido participando menos. Lo hemos ido gestionando de alguna manera para que no sufriera a nivel físico, y luego pues que hemos elegido a otros futbolistas antes que él. Es la competencia tan feroz que hay en el Barça, un equipo grande, y bueno, al final sí, al final ha participado mucho menos de lo que yo creía también, ¿no? Pero va de rendimiento, al final hemos elegido para jugar con otros compañeros, otros futbolistas. Carles Ruiz Pérez del diari La Vanguardia. Volia preguntar-te si que Lewandowski pugui ser Pichichi és un objectiu que teniu marcat, i també sobre el polonès, perquè sí que has dit que t'agradaria que Sergi Roberto es quedés, que De Jong també es quedés. En canvi, amb el polonès no ets tan contundent. Perquè té contracte. I al final Sergi Roberto acaba contracte. No? Doncs... Laia. El Pichichi no és l'objectiu principal per nosaltres. Nosaltres tenim un objectiu que és primordial, que és acabar segons classificats. Ja he dit moltes vegades que ens dona la Supercopa l'any vinent, i si a part d'això, si aconseguim el segon lloc i aconseguim un Zamora o un Pichichi, doncs benvingut sigui, però no són els objectius principals els èxits individuals. Hola Xavi, Laia Hola. Cervelló de The Athletic. Jo volia preguntar-te, en aquests 5 partits que queden, tu amb què et quedaries satisfet de l'equip, més enllà de guanyar els partits, evidentment, sinó a nivell de joc? Gràcies. No, amb el joc que estem mostrant, crec que podem competir amb qualsevol equip, ho hem demostrat, no? Després de circumstàncies han fet que, moltes circumstàncies adverses han fet que no hem pogut competir en el moment clau, no? Dia del Madrid a Santiago Bernabéu, dia del París a Montjuïc, però bé, portem 3 mesos competint molt bé, jugant prou bé a futbol. Crec que després del dia del Villarreal l'equip ha fet un pas endavant en el joc, hem competit molt bé, hem defensat millor, en totes les facetes del joc hem millorat.
no ens ha donat al final per competir per diferents circumstàncies, no? Però bé, crec que si estem competint com últimament, demà competirem i els 4 partits restants crec que aquest és el camí, no n'hi ha un altre. Mari Carmen. Hola, buena tarde, Xavi. Mari Carmen Torres, del diario Marca. Estamos viendo en los últimos partidos errores inusuales en Araujo, que nos tenía acostumbrados a un rendimiento mucho más regular. ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel anímico? ¿Crees que le puede estar afectando la renovación o son fases y errores que puede cometer cualquiera en cualquier momento? Gracias. No creo que sea el motivo. Ronald es un tío muy fuerte, pero el fútbol es un juego de errores. Lo que hay que hacer es minimizar esos errores, ¿no? Y muchas veces Ronald nos ha salvado, nos ha guiado para conseguir victorias. Bueno, pues son situaciones puntuales de errores que no solo Ronald, han sucedido a lo largo de la temporada, ¿no? Pero no creo que sea por el tema del contrato. Joan. Joan Domènech, del Periódico. Contra el Girona jugueu alguna cosa més que el segon lloc? Hi ha un punt d'orgull? És a dir, es pot dir que el Barça no es pot permetre que el Girona quedi per sobre seu? No, si s'ho mereixen, això és esport. Vull dir, al final, si s'ho mereixen, quedaran segons. Si no, doncs quedarem nosaltres segons. Al final estem davant d'un equip que ha fet molts mèrits, ha fet una temporada històrica per ells i pel futbol català, no? Per nosaltres és un orgull també que el Girona estigui allà, però ara mateix és un rival directe. És un rival directe, i sí, ja he parlat abans de revenja futbolística, volem guanyar, creiem que el partit d'anada vam mereixer molt més que aquell 2-4, per tant, demà és una prova importantíssima i vital per nosaltres per demostrar que aquell dia no es va fer justícia. Nacho. Hola Xavi, ¿qué tal? Buena tarde. Buena Nacho tarde. Jiménez en directo para Más que Pelotas. Te quería preguntar por el rol de Fermín. Con el gol del otro día contra el Valencia ya son 8 goles esta temporada del jugador de Campillo. Esta temporada da un paso al frente, sobre todo con las lesiones de Frenkie, Pedri y compañía. No sé qué valoración hace de su temporada a nivel general, teniendo en cuenta que viene de jugar en Primera Ref, y si es uno de esos jugadores que te gustaría tener siempre en tu equipo, sobre todo cuando se habla de la posible continuidad de todos los futbolistas de la plantilla. Gracias. Sí, Fermín es un gran descubrimiento. O sea, al final lo vimos en 2-3 entrenamientos, nos gustó. Pienso que es una irrupción muy importante, jugador de equipo fantástico, que tiene gol, tiene llegada, es dinámico, difícilmente pierde balones, gana duelos, es un futbolista de primer nivel, de nivel Barça, sí. O sea, entonces es un descubrimiento muy grande y para mí es un orgullo que esté a este nivel, porque hemos confiado en él y al final nos ha dado el rendimiento que requiere el primer nivel, que es el Barça. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde, Guillem Borras para Iniestazo. Hablabas ahora de esa presión que hay en el Barça y que a veces hay futbolistas que lejos de él pueden rendir mejor. Tenemos los 2 ejemplos seguramente esta temporada. Eric García, un futbolista que fue cuestionado aquí, se va a Girona, hace una gran temporada. En cambio, Oriol Romeu le ha costado más asentarse aquí en Barcelona. ¿A ti qué opinión te merece? ¿Qué reflexión extraes? ¿Crees que se debería cambiar algo a nivel quizás de entorno o internamente de presionar a los futbolistas? Si crees que esto se puede cambiar, esta tendencia. Muy difícil, porque al final, ¿cuánta gente cubre al Barcelona? Muchísima gente, y al Girona mucho menos. Entonces, juegas más tranquilo, juegas con menos presión, no tiene nada que ver, y te lo explican los mismos futbolistas, no es que me lo invente yo. Cuando hablas con Eric, pues tienes la sensación de estar más liberado jugando en el Girona que en el Barcelona. Esto es así, es el club grande, tienes que ser muy fuerte mentalmente como para rendir en un club como el Barça. Difícilmente va a cambiar. Coach, how are you? Manu Vieira for La Fine. Liga TV International. I would like to ask you about Pedri, how he's doing, how he's feeling, and if tomorrow against Girona you praise them a lot, it's a game to play with 4 midfielders, please. Yes, it's one idea, of course. Normally this season we couldn't have all the midfielders available, so it's a pity for me, because it's one of my most important ideas to play football in our philosophy. So yes, Pedri is ready to compete. We managed really well him because of the injuries, but he's totally ready to compete tomorrow.